Capítulo 15. De uno para uno. Otra forma del amor. Al hablar de amor, enseguida muchos piensan en otro o lo imaginan. Sucede que es un sentimiento que siempre está ligado a alguien más, se ama a otro. Esto es lo que hasta ahora se veía como normal. El amor a un familiar, a una pareja, a un amigo, siempre a otro. Sin embargo, hace un tiempo esa idea comenzó a modificarse. Se empezó a pensar en el amor propio. Un amor a mí, desde mí, para mí. Entendiendo que cada uno es individuo, la individualidad es la base sobre la cual todo se construye. No existen dos seres iguales. Cada uno tiene una serie de características similares a los demás, pero no es posible pensarse como idénticos. Se comparten 6 u 8 emociones básicas, pero nadie las vive de la misma manera. Considero que existe más de una instancia en que se define un amor que es propio. En primer lugar, porque es de mí y para mí. Y en segunda instancia, porque no hay otro igual. Cada forma de amar libre es propia, es una construcción individual, única. Amor propio es un concepto amplio que nuclea varios términos e ideas. Por ello, una de las primeras diferenciaciones que establezco es la de amor propio, egoísmo y autoestima. Si bien los tres se basan o se construyen desde una referencia netamente individual, personal, propia, no significan lo mismo y no podemos usarlos o pensarlos como sinónimo. Desde mi visión, autoestima es la manera que uno se ve a sí mismo en términos de resultado. Si se considera que uno va bien, la autoestima sube. Si por el contrario se observa que uno va mal, baja. Por su parte, respecto del egoísmo, la diferencia es la empatía. El egoísmo no es empático, por eso puede poner al otro en lugar inferior, dañarlo o usarlo. El amor propio es una mirada individual que se comparte, es empática y vincular. Además, se basa en procesos donde se valoriza lo personal sin conocer el resultado ni darle un lugar central. La modestia y la soberbia son dos actitudes incorporadas que tampoco ayudan a pensar el amor propio. Ser modesto en una sociedad como la nuestra implica no mostrar aquellas virtudes que pueden considerarse buenas o sobresalientes. Si alguien se destaca en una disciplina, es una actitud modesta no decirlo. Si lo dice mucho, puede sonar soberbio. Una de las herramientas para entender y trabajar el amor propio es el reconocimiento de manera consciente de las propias virtudes, cualidades y herramientas. Si se es bueno jugando al pádel, es posible decirlo, ser consciente de eso. En un mismo sentido, es importante reconocer aquellas cosas que no se hacen bien o las que uno no se destaca. Si se hace un análisis más profundo, es posible observar que siempre se está pensando en pos de mirada de un otro. La soberbia, el egoísmo, la humildad, todo se referencia en él o la otra. Y justamente lo más importante a entender respecto del amor propio es que es propio porque no hay otro en ningún sentido. Se ama a uno, no hay otro a quien amar. Se piensa, analiza o juzga desde la propia mirada. Desde esa perspectiva se valora a uno mismo. Allí radica la ruptura más importante que plantea este concepto, dejar de tener presente a un otro. La independencia emocional y el amor propio son términos que llevan a entenderse, conocerse, aprender y ser, sin otro, libres. Dado que somos seres sociales, entenderse sin otro es un gran desafío. Es desde ahí donde habitualmente uno elige pararse. Por eso, el amor propio parece como una nueva mirada. Una forma de pensar, entender y elegir que es diferente. En tanto forma nueva, tiene que ser puesta a prueba y desde ahí establecerse en cada uno. Esto implica que más allá de un concepto general que se pueda pensar aquí, cada uno tiene que probar el amor propio como forma y construirlo desde sí mismo. Hacerlo desde sus emociones, decisiones, acciones y sentimientos. Además de que se debe probar, encontrar y construir desde sí mismo, es una idea que rompe con una mirada social. La forma de vida instituida siempre pone al otro en el centro. Las religiones hablan todo el tiempo de la importancia del otro y muchas veces llevado a lugares en los que uno se olvida de sí mismo o donde el otro es tan importante para mí como lo soy yo. Este paradigma puede romperse. Esto no tiene que ser necesariamente así. En todo caso, debe pasar por una elección personal. Que sea uno quien elige poner al otro en primer lugar y responder a las consecuencias de esa elección. Por eso, el amor propio no es egoísta. Quienes tengan claro que su vocación pasa por ayudar, acompañar o poner en primer lugar al otro, se están amando a sí mismos desde ese modo. Eligen, actúan y se mueven desde su disfrute personal, el cual logran desde el otro. No obstante, no están haciendo nada mal quienes no tengan esta vocación solidaria como prioridad. Quienes se priorizan a sí mismos, se eligen y desarrollan acciones, decisiones y elecciones en pos de su propio placer o disfrute personal. En todo caso, se trata de personas que definen esa prioridad y que accionan acorde a ello, sin intenciones de lastimar ni molestar a nadie y haciéndose cargo de las consecuencias de esa decisión.
La valorización es producto de lo que surja de parámetros personales, las decisiones, acciones, lo que se tiene, los logros y merecimientos, todo parte de uno y con eso se construye la valorización propia de las cosas. Esto es indispensable cuando se piensa en el amor propio. Debe ser la propia tabla de valores la que se use para medir y decidir. Si por diferentes motivos está dado por otro, las decisiones, acciones o consecuencias no van a tener que ver con uno mismo. Entender esto permite despojarse de cualquier sensación de culpa, posibilita ser claro con uno, disfrutar de manera natural de aquello que se quiere y se logró. Propongo pensar esta idea como un proceso de 3 pasos. El comienzo es desde el amor propio. Allí uno se mira, se analiza, se piensa y se conoce. Luego, la valorización. Se es bueno en esto, pero malo en otra cosa. Resulta más fácil un aspecto y cuesta mucho otro. Se vuelve la combinación. Estos dos momentos producen un resultado, lo que se merece. Este resultado muestra aquellos parámetros en los que uno puede moverse. Es decir, por cómo se es, por cómo se actúa, por cómo uno se mueve, se puede esto o aquello, se merece una cosa u otra. Si se poseen las cosas que se merecen, se disfrutan sin nada de culpa porque lo que se tiene es acorde a lo que se estableció como merecimiento. Si las posesiones están por debajo de lo que se merece, se empieza a analizar cuáles son los factores que lo explican. Si dependen de uno o si son externos. Si la respuesta es que dependen de uno, se deberá trabajar en eso. Lo significativo de este proceso está puesto en una palabra que en el discurso cotidiano aparece muy poco: disfrutar. El secreto es vivir de una manera que lo permita, pero no se puede lograrlo si no se sabe qué significa para cada uno. En este punto se regresa al principio del proceso, el amor propio. Él permite buscar sin la mirada de otro, hacerlo desde uno mismo y para uno mismo. Por eso, aquello que se descubra va a establecer la valorización y desde ella se buscará el disfrute. Si se lo piensa así, el amor propio es la base de una vida de disfrute. Por ese motivo, es importante entenderlo de una manera positiva. Cuando se lo carga con conceptos con una connotación negativa, se produce una equivocación. Una aclaración puntual y necesaria. No se debe responder a una valorización de choque con parámetros de otro de manera violenta o de manera agresiva. Si la valorización o disfrute propio está puesto en el daño a otro, la situación debe trabajarse para ser modificada. Quienes no tengan enfermedades psíquicas entenderán el concepto de amor propio como fue planteado aquí. Aquellos que piensen el amor propio como un daño al otro están errados y fuera de lo sano. La valorización y los parámetros en los que nos movemos están establecidos por nosotros sin intenciones de dañar a otro y con la certeza de saber que en la sociedad existen lógicas o realidades distintas. Cuando los parámetros lógicos de uno chocan con los de otro, es donde alguien puede salir dañado. Lo importante es entender que ese daño es sin intenciones. La intencionalidad del amor propio es amarse a sí mismo, nunca es dañar a otros. Por eso, la lógica, la manera de vivir y de pensar están comandadas por lo que uno quiere, vive, siente, pero nunca con la intencionalidad de herir a otro. Como se dijo, cuando el bienestar depende de esa actitud, no se actúa de manera sana. En este proceso, intoxicado por lo insano, se desvirtúa la metodología, se entiende que para estar mejor uno se debe lastimar a otros. Esta actitud habla de una enfermedad psíquica. Por eso, se podrá llevar este concepto de amor propio a juicio muchísimas veces. Allí debe entenderse que no es negativo, no habla de otro, habla de uno y se lo hace desde uno, desde una intencionalidad positiva para uno, sin perjudicar a alguien más. Desde el amor propio, uno se encuentra, se valora y determina qué merece. Eso establece una sintonía propia, una lógica o forma que es de cada uno. Esa sintonía puede ser compartida o no con otros. Si se comparte, la unión genera mucho disfrute. Si no, puede lastimar o dañar. Producir lo que se llama daños menores. Este es un aspecto importante para entender desde la sociabilidad. El amor propio y la capacidad de ser social depende de estar encolumnados en una búsqueda mayor, vínculos en la misma sintonía. No importa tanto qué tipo de vínculo sea, sino que se estén en esa sintonía. Desde él o la kiosquera con el que se habla cada mañana cuando se compran chicles hasta la pareja o la familia. Así es como construyen relaciones el amor propio. Así es como se encuentra una manera sana de vincularse, encontrándose con personas en la misma sintonía que uno. Amores propios que comparten parámetros, valorización y merecimiento. Respecto del concepto del amor propio, es importante empezar desde uno. Los vínculos sanos empiezan ahí. Al conocerse, elegirse, valorarse, al saber qué se merece y qué se disfruta, se puede encontrar a otros que estén en una misma sintonía. Por eso, lo importante de este concepto es trasladarlo a una manera de pensar desde uno para afuera.
Cualquier situación por la que se pase debe pensarse así, ser decidida de esa forma y lograr vivirla de ese modo. Así se podrá actuar acorde a lo que se piensa, se quiere y siente. Por eso, el amor propio debe ser el inicio, el punto en el cual todo empieza. La posibilidad de pensar amor propio como antisocial o como un rasgo egoísta negativo, desinteresado por los demás o con intencionalidad de daño al otro, lleva a ver la vida desde el foco de otros, desde la mirada de los demás, desde lo que está establecido por la sociedad, lo normal, lo que se considera lógico, lo que se hace. Amor propio es ser uno, buscarse, encontrarse, valorarse y disfrutarse. Sea normal o no lo sea, lo acepten 10, 1000 o nadie. Mientras uno disfrute y no lastime, el resto es secundario.